You're listening to Cornerstone West Los Angeles. All right, well, today we're going to be taking a break in our walk through Luke. Hoy vamos a pasar un pasaje diferente de lo normal. And the passage on which the sermon is going to be based this morning Y el pasaje de esta mañana is from Ecclesiastes chapter 4. será en Eclesiastés capítulo 4. So Steph will read the passage in Spanish and you can follow along in English on the screen. Yo lo voy a leer en español y va a estar en la pantalla en inglés. Y así comienza, dice: He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía ni hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó: ¿para qué trabajo yo? ¿Para quién trabajo yo? ¿Y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen 2 que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Si alguien puede prevalecer contra él que está solo, 2 lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, porque ya no sabe recibir consejos, porque le ha salido de la cárcel para reinar. Aunque nació pobre en su reino, he visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él. Pues también esto es vanidad y correr tras el viento. This is the word of the Lord. Esta es la palabra de Dios. So I recently read a book about the President Teddy Roosevelt. Recién leí un libro del presidente Teddy Roosevelt. Okay, my kids will tell you I've actually read multiple books recently about Teddy Roosevelt. Y mis hijos les dirán que recién he leído muchos libros sobre el presidente. And I won't bore you with all the stories I bore them with. Y no los aburriré con todas las historias que les cuento a ellos. Or bored June with. I feel like he's heard a lot of my Teddy Roosevelt stories. O las que le cuento a June. But one of the books in particular is called The River of Doubt. Pero un libro en particular se llama El río de la duda. And as a former president, Teddy Roosevelt ran again and ran later in his life and then lost his final election. Y tras ser presidente, corrió por segunda vez, pero perdió esa elección. This is like in the early 1900s. Es muy temprano en los 1900. And after his first presidency, he had spent 9 months on safari in Africa. Y después de su primera presidencia, pasó tiempo en el safari en África. And so then after losing his final election, Y así que tras perder su final elección, he decided, you know what I need to do? ¿saben qué decidió? I need to map the last unmapped tributary of the Amazon River. Dijo, lo último que tengo que hacer es cartografiar una región no trazada en la Amazonia. So in his mid-50s, Hacia sus mediados de sus 50 años, as an ex-president, expresidente, he put together a team juntó un equipo in order to go into a part of the Amazon jungle para ir a parte de la selva de la Amazonia that had never been mapped que nadie había trazado antes and had only ever been witnessed by the natives that had lived there.
Y solo había sido conocida por los nativos que estaban ahí. And the story is this insane story of what happened. Y es una historia muy descabellada todo lo que pasó. His whole life is a bit of an insane story, but this is an insane story within an insane story. Casi toda su vida es muy descabellada, pero esa es una historia dentro de eso. Where early on they ran out of provisions. Casi al principio del viaje ya no tenían recursos. They were constantly stalked and threatened by natives. Fueron acechados y amenazados por los nativos de la región. Because remember, the natives had never seen another human before, Porque recuerden, esos nativos nunca habían conocido a otra persona, other than in their own tribe. fuera de los que ya conocían de su tribu. They lost multiple boats, Perdieron muchos botes and to replace their boats, y para reemplazarlos they would by hand chop down large trees tenían que talar árboles grandes and then scrape out of them somewhere to sit. y tallarlos para hacer canoas. Sit in the tree and send the tree down the river. Sentarse en ese árbol y mandarlo bajo el río. Over the course of this expedition, Y sobre todo este jorneo, 3 different men died. 3 de sus hombres murieron. Roosevelt lost a quarter of his body weight. Roosevelt perdió un cuarto de su peso And that was before, and he was on the verge of starvation, y estaba a punto de morirse de hambre before he became sick and delirious with fever. antes de que se enfermó y tenía una fiebre que le dio delirio. My brief description can't do it justice. Mi breve descripción no le hace justicia, But he repeatedly told the other members of his party, pero seguido les decía a los miembros de su grupo, including his son Kermit, hasta su hijo Kermit, to leave him for dead, que lo dejaran morir, because he could not go on any further. porque él ya no podía seguir. And so for the last third of the journey, Así que el último tercio de su viaje, refusing to leave him, ellos no lo dejaron, starving themselves, también se morían de hambre they literally carried him. y lo cargaron. This ex-president of the United States. A este expresidente de los Estados Unidos. In the end, Roosevelt survived barely. Y al final, Roosevelt apenas sobrevivió. If you look on a map today, Y si miras hoy un mapa, the river is no longer called the River of Doubt, which was its original name when nobody knew where it went. el río ya no se conoce como el río de la duda, Now it goes by the name Rio Roosevelt. sino se conoce como el río Roosevelt. But here's the thing about this successful expedition. Pero aquí está la cosa de este viaje que fue un éxito. On his own in the jungle, Solo él en la selva, Roosevelt, Roosevelt, the one the river was named after, por el cual llamaron el río, wouldn't have lasted a week. no hubiera sobrevivido una semana. Right? No member of the expedition would have lasted a week. Ningún miembro de este viaje hubiera sobrevivido solo. And so on that expedition, Así que en este jorneo, everyone from the President of the United States desde el presidente de los Estados Unidos to the son of the President of the United States hasta su hijo, to the experienced Amazonian explorer that went with them, hasta el guía que tenía experiencia ahí, to the guys hired to carry the luggage, hasta los hombres que nomás venían a cargar las maletas, were all equal and needed each other. todos estaban por igual y se necesitaban el uno al otro. None of them could have survived alone. Ni uno iba a sobrevivir solo. And the preacher of Ecclesiastes, Y el predicador de Eclesiastés, in our passage today, en nuestro pasaje de hoy, tells us that all of life is that way. nos dice que toda la vida es así. That we're all on this incredible journey. Que todos estamos en esta expedición, But we're on this journey in a horrifically fallen world. pero estamos en esta expedición en un mundo caído. It's dangerous and it's difficult, Es peligroso y es difícil. and we desperately need one another. Y desesperadamente nos necesitamos. Life in community, La vida en comunidad it isn't a luxury in this world, no es un lujo, not a luxury in this life. no es un lujo en esta vida, It's a necessity. es una necesidad. We saw this just last week in the Gospel of Luke. Y vimos esto la semana pasada en el Evangelio de Lucas. Right? The paralyzed man needed his friends to lower him down and bring him to Jesus. El hombre paralítico necesitaba a sus amigos que lo trajeran a Jesús.
Think about any of the epic journeys you've read about. Piensen en cualquier historia épica que han leído, Every epic journey from Lord of the Rings to Harry Potter. cualquier viaje épico desde El Señor de los Anillos hasta Harry Potter. But behind the story is this lesson that no one of the members on the journey could have done it alone. Tras cada historia hay una lección de que cualquier héroe no podría seguir solo. They need one another on the journey. Se necesitaban el uno al otro en el viaje. And the writer of Ecclesiastes is reminding us that in life we do too. Y el escritor de Eclesiastés nos recuerda que en la vida nosotros también necesitamos a alguien. So, who are you on this journey with? Así que ¿con quién está usted en este viaje de la vida? Right? Who's traveling the journey of life with you? ¿Quién viaja con usted? For some of you, you may think that the first person that comes to mind might be your spouse. Para algunos de ustedes la primera persona en la que piensan es en su cónyuge. For many of you, you don't have a spouse. Muchos de ustedes aún no tienen cónyuge. And you may think, I've thought about, I've heard this passage, and it seems like this passage, a 3-chord strand, it's not quickly broken. Dicen, he visto este pasaje que dice un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. I think this is talking about marriage, right? That's why I do need somebody to travel this journey with me. Pero pienso que esto habla del matrimonio, por eso necesito a alguien. But this isn't a marriage passage. Pero esto no es un pasaje de matrimonio. It isn't about your need for a spouse. No es de buscar un cónyuge. It's beautiful at weddings. Es muy bonito en las bodas. If you read it at your wedding, I'm happy for you. Si lo leyó en su boda, estoy feliz por usted. But his point is something bigger. Pero su punto aquí es más grande. A 3-chord chord is not quickly broken. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. It's why we need those around us. Por eso necesitamos los que están a nuestro alrededor. Friends, roommates, Amigos, compañeros de cuarto, brothers and sisters, hermanos, hermanas, parents and children, padres e hijos, the church community la iglesia in the midst of life. en medio de nuestras vidas. But see, while a 3-fold chord isn't quickly broken, Así que un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. I'm afraid that in some of our experience is that it still can be broken. Pero nuestra experiencia nos ha llevado a ver que aún se puede romper. And we hear the need for community and the need for relationships. Y escuchamos que se necesita comunidad, estar en relación con unos. And sometimes we wonder, if I need it that badly, why is it so hard? Y nos pensamos a sí mismos, si realmente lo necesito, ¿por qué es tan difícil? Why doesn't community and friendships just come more easily? ¿Por qué no se me da más fácil la comunidad o tener amigos? And there's lots of different reasons for that in a fallen world. Y hay muchas razones por eso en un mundo quebrado. But in our passage today, Pero en nuestro pasaje de hoy, the preacher in Ecclesiastes mentions 2. el narrador de Eclesiastés nos dice 2 razones. 2 ways, two aspects of our heart that make relationships difficult. 2 motivos de nuestro corazón que hacen esas relaciones difícil. And he brings them to the surface so that we can identify them, learn from them, and actually be freed from them. Y nos las pone al frente para que aprendamos de ellas, para que sepamos más. And these 2 dynamics that make relationships hard are comparison and pride. Y estos 2 motivos son la comparación y el orgullo. Look back at the beginning of the passage in verse 4. Veamos el principio del pasaje en capítulo 4. It says, "Then I saw all toil and skill and work come from man's envy of his neighbor." Dice, he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. This also is a vanity and striving after wind. También esto es vanidad y correr tras el viento. It says, what so often drives us in life Dice, lo que más nos motiva en la vida is actually envy, es el envidio, la comparación. really comparison. Comparación. This is the driving force in many people's lives. Es la fuerza que lleva la vida de mucha gente. But comparison pushes away the people that God has placed in our lives to draw near.
Pero la comparación aleja a la gente que Dios ha puesto en nuestras vidas para unirnos. Years ago, I read a biography of Steve Jobs. Hace unos años leí la biografía de Steve Jobs. My wife wants to get me to read more fiction, but I just keep going over to biographies. Mi esposa quiere que lea más ficción, pero me gustan las biografías. And the biography of Steve Jobs, who was the founder of Apple Computers. Y esta biografía de Steve Jobs, el que fue el dueño de Apple, For you young kids who are like, who? y para los que se preguntan quién, It was the most depressing book I've ever read. era el libro más deprimido que he leído. I mean, and I like it was genuinely, like it was so sad I barely got through it. Era muy triste que apenas lo pude acabar. I wanted to find a quote for you today, and I remembered that I got rid of it. Quise buscarles un pasaje para leer, pero me acordé que lo tiré a la basura. And I don't generally get rid of books. Y yo por lo normal no tiro los libros. But everything Steve Jobs did was out of competition and comparison. Pero todo lo que Steve Jobs hizo fue por la comparación y la competencia. Wanting to be first, wanting to be better. Quería ser el primero, ser el mejor. And he was consumed by comparison. Y la comparación consumió todo aspecto de su vida. At the end of his life, Y al final de su vida, when all the money in the world couldn't save him from sickness, cuando todo el dinero del mundo no pudo salvarlo de su enfermedad, he was essentially alone. quedó solo. He had everything, all the fame and acclaim and money the world could possibly offer. Tenía todo, tenía la fama, tenía el dinero, todo lo que este mundo le podía ofrecer. Some people look at that consuming nature and say, yeah, that's what made him great. Y alguna gente ve eso que lo motivó y dice, es que eso es lo que lo hizo grande, Maybe. que Pero lo hizo. It's also what made him very alone. Pero también eso lo llevó a estar solo. But this dynamic isn't unique among founders or successful businessmen. Pero esta dinámica no es única a los que son empresarios. I mean, what is it that drives your boss? ¿Qué es lo que motiva a su jefe? What is it that drives your coworkers? ¿A tus compañeros de trabajo? What is it most days that drives you? ¿Qué es lo que por la mayoría del tiempo te motiva a ti? And what role does comparison play in it? ¿Y qué papel tiene comparación en esto? Because to the extent that our motivation is driven by comparison, Porque así como nuestra motivación es llevada por la comparación, our hearts will push people away instead of drawing them close. nuestros corazones van a alejar a la gente en vez de atraerlos a nosotros. In verse 7, the preacher talks about the result here. En el capítulo 7, el predicador habla del resultado. It says, again, I saw vanity under the sun. Dice, entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. This is the result of this envy, this comparison. Este es el resultado de esa comparación. One person has no other, Había un hombre solo, either son or brother, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. yet there is no end to at all his toil. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. And his eyes are never satisfied with riches, En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas so that he never asks, y nunca se preguntó, for whom am I toiling and depriving myself of pleasure? ¿para quién trabajo yo y me privo mi vida del placer? This also is vanity and an unhappy business. También esto es vanidad y tarea penosa. Hey, have you ever wondered why thou shalt not covet is one of the 10 commandments? ¿Algún día se ha preguntado por qué no codiciarás es uno de los 10 mandamientos? Right? If you were to list the 10 most important moral rules for the world, Si usted hace su propia lista de las 10 reglas o mandamientos que ha de seguir el mundo, like don't murder would probably be on there, no mates estaría ahí, right? Don't lie, okay. no mientas, Don't steal, no robes, don't commit adultery. no cometas adulterio, Honor your parents? Definitely. Honrar a sus padres, definitivamente. But don't want other people's stuff. Pero no
quieras las cosas de los demás? Like, does that naturally make your top 10 of most serious sins in the world? ¿Ustedes piensan en eso como estar en la lista de pecados más serios del mundo? See, this is because God knows something that we oftentimes fail to see. Es porque Dios sabe algo que nosotros normalmente no vemos. And that's just how devastating Y eso es qué devastante comparison es la comparación, or envy la envidia or coveting is to relationships. o la codicia es a las relaciones. It destroys our relationships with people. Destruye nuestras relaciones con la gente. It leaves us incapable of loving them. Nos deja sin la capacidad de amarlos. You can't love your neighbor or bless your neighbor No puede amar a su prójimo ni bendecirlo because you're trying to subtly get ahead of them. porque intenta superarlo, Because you kind of need to use them porque los necesita usar to get what you want. para obtener lo que usted quiere. And it breaks down the very community we were all created to need. Y eso destruye la comunidad que nosotros fuimos creados para necesitar. But comparison isn't the only issue that the preacher here in Ecclesiastes identifies. Pero la comparación no es el único problema que el predicador identifica aquí. The other, and it's very related, El otro, y es similar, is our pride. es nuestro orgullo. Look at verse 13. Vean el versículo 13. Better was a poor and wise youth Mejor es un joven pobre y sabio than an old and foolish king que un rey viejo y necio, who no longer knew how to take advice. que ya no sabe recibir consejos. I think this is so interesting because the preacher identifies one of the key components of pride here. Y el predicador aquí identifica una clave, una clave especial del orgullo, And that's a lack of teachability, y es la falta de aprendizaje. an unwillingness to be taught. El deseo que alguien no quiere aprender. It's the kind of pride that says, I've achieved what I've achieved because of my own greatness and wisdom. Es el orgullo que dice, yo he logrado lo que he logrado por mi propia grandeza y sabiduría. Even in small ways, what I have is because I've worked so hard, Hasta en maneras pequeñas, lo que yo tengo es porque yo he trabajado duro, because I figured it out so well. porque yo lo logré solo. And so now I'm past the point of needing to learn or grow in that area. Y así es que he pasado la etapa de necesitar de aprender, But just like comparison, pero así como la comparación, this kind of pride pushes people away. el orgullo también aleja a la gente. It produces a heart that's no longer ready to listen to others, Produce un corazón que ya no está listo para escuchar a los demás, that honestly no longer thinks it really needs others. un corazón que dice, ya no necesito a los demás. The preacher in Ecclesiastes here, he says, you could even be king. El predicador dice, hasta puede ser rey, You could have everything. puede tenerlo todo, But if you don't know how to take advice, pero si no sabe cómo tomar los consejos, then a kid that does is better off than you. hasta un niño que sí lo hace es mejor que usted. You know, a pastor of another church, this is years ago, asked me a question. Hace años un pastor me hizo unas preguntas. He had newly become pastor of a church, and he had a number of people in the church, some younger, a lot of older people. Recién se había convertido en pastor de esta iglesia, tenía muchos miembros, unos jóvenes, unos más viejos, And the church had great church attendance, y todos asistían bien a la iglesia, and it had a lot of Bible knowledge. tenían mucho conocimiento de la Biblia, But he had this sneaking sense that he said, but it just doesn't feel like there's much spiritual maturity. pero él sentía que no había mucho crecimiento espiritual. But if spiritual maturity isn't shown in church attendance and Bible knowledge, Pero si la madurez espiritual no se ve en la asistencia ni en el conocimiento de la Biblia, then how is it shown? entonces ¿cómo se nota? Like, how do you know? ¿Cómo saben? And we talked a little bit about the fruit of the Spirit, Ya hablamos un poco del fruto del the Espíritu, way the fruit of the Spirit demonstrates maturity. en las maneras que esto demuestra la madurez. But as I reflected on
the men and women, particularly the older men and women in my life, whose spiritual maturity I wanted to grow to become like. Pero al reflexionar y en pensar en la gente mayor de mi vida, a las que yo quería, con las que yo quería ser, The characteristic that stuck out the most to me, la característica que se me notó más I realized was teachability. fue la predisposición a aprender. Was never in any stage of life losing the desire to be taught, to grow. Fue nunca en cualquier etapa de la vida perder ese deseo de crecer. See, when a young person is teachable and eager to grow, Así que cuando un joven es dócil y desea crecer, it shows that they don't just have Bible knowledge, que demuestra que no solo tiene conocimiento bíblico, but they want to continue to grow. pero quiere seguir creciendo. It demonstrates the Spirit at work in them. Esto demuestra que el Espíritu está obrando en su vida. And when an older person, Y cuando una persona mayor, even in the latter years of their life, hasta en los últimos años de su vida, may have decades and decades of Bible knowledge que tiene décadas de conocimiento bíblico and life experience, y experiencia de la vida, and the life experience of their kids, y la experiencia de sus hijos and the life experience of their grandkids, y de sus nietos and the life experience of their great grandkids. y de sus bisnietos. Some of you have been around a while. It makes me think of Bill and Jeanette Castenholz, Algunos de ustedes han estado aquí por varios años, que me hace pensar en Bill, former elder of ours who's moved away a few years ago, que era pastor de aquí de la iglesia hace años, who with all that knowledge and experience que con todo ese conocimiento y experiencia never stopped learning and growing and striving to understand. nunca paró de aprender, de querer de entender. See, pride destroys teachability. Ven, el orgullo destruye ese deseo de aprender. Pride pushes away those that won't just stroke our ego. El orgullo empuja y hace a un lado los que no solo nos alientan nuestro ego. Pride pushes away the very people God has placed in our life to teach us, El orgullo aleja a esas personas que Dios ha puesto ahí para que nos enseñen, to shape us. para moldearnos. So what do we do? Así que, ¿qué hacemos? What do we do when we see, if you're anything like me, when you read a passage like this, ¿Qué hacemos si ustedes como yo y leo un pasaje así and you see comparison and pride in your heart? y ve la comparación y el orgullo dentro de su corazón? I think sometimes in our flesh, our tendency is to try to manage it. Y por nuestro pecado, nuestra propia carne, tratamos de manejarlo. If we struggle with comparison, Si batallamos con la comparación, then we try to surround ourselves with people that are more similar to us. nos juntamos y nos rodeamos de gente que son similar a nosotros, Because then the temptation to comparison just isn't as strong. porque entonces así la tentación de comparar no es tan fuerte. Or if we struggle with pride, O si batallamos con el orgullo, we try to stay away from the people that seem to bring it out of us. nos separamos de la gente que hace que eso surja en nuestra vida. But Jesus' solution runs deeper. Pero la solución de Jesús es más a fondo, It runs deeper for all of us. llega más a fondo para todos nosotros. Even if you're here and you're not yet a Christian, Y si usted está aquí y aún no es cristiano, I'm going to guess that these components, these dynamics of comparison and pride, voy a decir que estas motivaciones, el orgullo y la comparación, even if you don't see them in your own heart yet, aunque aún no lo vea en su propio corazón, you see them all around you. los ve por todos alrededor. And you wonder, how is humanity supposed to deal with that? Y se pregunta cómo la humanidad debe de tratar con esto. You see, because comparison and pride are a prison. Ven, la comparación y el orgullo es una prisión. Nobody feels good walking around the world comparing themselves to others. Nadie se siente bien ir por el mundo comparándose con los demás. Nobody wakes up in the morning saying, if I just constantly compare myself to others, this is going to be a great day. Nadie se dice, si constantemente me comparo a los demás, este día va a estar bien.
we feel trapped by comparison and pride. Nos sentimos atrapados por estas dos cosas, We feel enslaved by them. esclavizados por ellas. And this is why we need more than just tools to manage them. Y por eso necesitamos más que solo herramientas para manejarlos. We need to be set free from them. Necesitamos ser liberados del orgullo y comparación. And the only way to be set free from comparison and pride Y la única manera de liberarnos de esto is through the faith in the gospel of Jesus Christ. es por medio de la fe y salvación del Evangelio de Cristo. It's from knowing Christ, Es por conocer a Cristo, drawing close to Christ, acercarnos a Él, remembering what it is he has done and what he has declared, recordar lo que Él ha hecho y lo que Él ha declarado, or maybe grasping what he has declared for the first time. o atrapándolo en nuestro corazón por primera vez. Because you see, when we are tempted to comparison, Porque cuando somos tentados a la comparación, the gospel reminds us that in Christ, El we em- can be satisfied. el Evangelio nos recuerda que en Cristo somos satisfechos For all of his drive, por todo lo que Él hizo. Steve Jobs was never satisfied. Steve Jobs nunca se satisfació. To be honest, for all of his drive, Teddy Roosevelt was never satisfied. Y al ser honestos, por toda su empuje, Teddy Roosevelt tampoco nunca fue satisfecho. The gospel, El offer- Evangelio. the gospel offers us something that Steve Jobs and Teddy Roosevelt never had, El Evangelio nos ofrece algo que estos hombres nunca tenían which is true satisfaction. y es la satisfacción verdadera. Think of the blessings God gives through Christ. Piensen en la bendición que Dios da por medio de Cristo. Ephesians 1 talks about how God has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Efesios 1 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. He says, renew your mind. Dice, renueven su mente. Renew your mind with the fact that when you look at someone else, Renueven su mente con la verdadera and de you, que cuando ve a alguien and you think, look at what they have. y cuando los ve y dicen, miran lo que ellos tienen And then you think, and all I have y piensan, y todo lo que yo tengo is every spiritual blessing in Christ. es cada bendición espiritual en Cristo. I have everything my heart could ever desire in Christ. Tengo todo lo que mi corazón puede desear en Cristo. It's like when you're hungry. I mean, you know, when you feel famished, Es cuando tiene hambre, cuando le duele la panza del hambre and you meet that hunger with candy, y come dulces right? It feels good for a moment. You're like, yeah, that's good, y se siente rico por unos momentos, but it doesn't satisfy. pero no lo satisface. Have you ever gotten satisfied from candy? ¿Algún día se ha satisfecho por el dulce? Some of you young guys are like, actually. Algunos de los jóvenes dicen, bueno, You ever get satisfied from candy? ¿quién se satisface del dulce? But when you're famished Pero cuando realmente tiene hambre and you get just a big burger. y le dan una hamburguesa bien grande, Apologies to you vegetarians. perdón los que solo comen vegetales, Right? But like protein and sauce and layers and vegetables. está la carne y el aderezo y los vegetales. By the end of that burger, Cuando se termina esa hamburguesa, maybe even before you get to the end of the burger, y tal vez antes de acabarse la hamburguesa, you become satisfied. está satisfecho. This is, all the world has to offer is candy. Y todo lo que la vida le ofrece es el dulce, But in Christ, he offers the only thing that satisfies. pero en Cristo Él le ofrece la única cosa que satisface. And true satisfaction Y la satisfacción verdadera sets you free from the prison of comparison. lo libera de esta prisión de la comparación. Not just that, but when we're tempted to pride, the gospel also humbles us. Y no solo eso, pero cuando nos tenta el orgullo, el Evangelio nos humilla. All that you have in Christ, Todo lo que tenemos en Cristo, did you earn it? ¿usted lo alcanzó por sí mismo Or was it given to you? o se lo dio Cristo? In Ephesians chapter 2,
En Efesios 2, Paul reminds us it's by grace you have been saved, Pablo nos recuerda que es mediante la gracia que han sido salvos through faith. por medio de la fe. And this is not your own doing. Y esto no procede de It's ustedes, the gift of God, sino que es el don de Dios, not a result of works, no por obras, so that no one may boast. para que nadie se gloríe. Makes me think of one of my sons Me hacen pensar en uno de mis hijos who's like famished. que siempre tiene hambre. I take him to In-N-Out, Lo llevo a In-N-Out and I get him however many patties he wants, y le compro todas las carnes que quiere en su hamburguesa and he finishes it off, y se la acaba and he's finally satisfied. y por fin está satisfecho. Imagine him standing up, next to one of the, those little like plastic booths Me lo imagino parándose al lado de las bancas and saying, I have satisfied myself. y que él diga, yo me he satisfecho por mí mismo. To which I say, wait, first of all, I bought the hamburger. Por lo cual yo le digo, yo te compré esa hamburguesa. Second of all those people back there made the hamburger, Segundo lugar, toda la gente de ahí atrás te hizo la hamburguesa. right? There was a cow out in the Central Valley. Había una vaca en el Valle Central. There were some tomatoes, like, out, I don't know, really far east of here. Había unos jitomates al este de aquí. I'm not sure you did anything. Yo pienso que tú no hiciste nada. You're satisfied, Estás satisfecho, but it's not from you. pero no proviene de ti. Our satisfaction in Christ was completely a gift. Nuestra satisfacción en Cristo es totalmente un regalo. There's no piece of it. No hay ninguna parte, Not even the lettuce can we say was ours. ni podemos decir que la lechuga fue por nuestro esfuerzo, So that no one may boast. para que nadie se gloríe. And when we understand the gospel, Y cuando entendemos el Evangelio, when we place our faith in Christ, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, in his death and resurrection, en su muerte y resurrección, that all we've been given is from him. que todo lo que nosotros tenemos proviene de Él, And each morning when we forget, when we wake up and remember the gospel, y cada mañana cuando se nos olvida pero nos acordamos del Evangelio, the Lord again humbles us Cristo nos vuelve a ser humildes and satisfies us y nos satisface and sets us free y nos libera from the prison of comparison and pride. de la prisión de la comparación y el orgullo. I asked you before Les pregunté antes, who you're on this journey with. ¿con quién están en este viaje? Who's traveling the journey of life with you? ¿Quién nos acompaña en este viaje de la vida? I want you to just think, and even just look around yourself in your life. Quiero que piensen o que vean a su alrededor en su vida. Who the Lord's placed in your life. ¿Quién le ha puesto Cristo en su vida? You can look around this room. Pueden ver alrededor de este salón, How the Lord's placed us together and the people sitting sentados a su diestra, across all sorts of different ages and backgrounds. a través de todas las edades y todos los profundos, Across all sorts of different languages and cultures. de toda lengua y todas culturas. And as you consider all those relationships, Y al considerar todas estas relaciones, how might those relationships change? ¿cómo cambiarían? How might you be freed to draw close ¿Cómo serían ustedes liberados para unirse, as you remind yourself of the gospel para recordar el Evangelio and are set free from comparison and y pride? ser liberados de este orgullo y comparación? Because the truth is, you need those people around you. Porque la realidad es que necesitan a esta gente que está a su alrededor. Maybe even more pressing to our passage today and really to the ethic of Scripture. Y es importante para nuestro pasaje, pero también para todo el Evangelio. They need you. Ellos lo necesitan a usted. God's placed you in their lives Dios los ha puesto a ustedes en sus vidas because they need you. porque ellos lo necesitan. And He wants to set you free from comparison and pride Y los quiere liberar de la comparación y el orgullo so that you won't push away the people that need you, para que no aleje a aquellos que lo necesitan, so that you can be set free to step into the relationships. para que tengan la libertad de estar en esas relaciones.
Remembering that Christ is our satisfaction. Recuerden que Cristo es nuestra satisfacción. He is the source of everything good. Él es por donde viene todo lo bueno. And so in him we are set free Así que en Él nosotros somos liberados to love. para amar. Let's close with 1 John chapter 4, verses 10 through 11. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 4, In this is love, versículo 10. En esto consiste amor, not that we have loved God, no en que nosotros hayamos amado a Dios, but that he loved us sino en que Él nos amó a nosotros and sent his son to be the propitiation, to be the substitute for our sins. y envió a su Hijo como propiciación, como sustituto para nuestros pecados. Beloved, Amados, if God so loved us, si Dios así nos amó, we also ought to love one another. también nosotros debemos amarnos unos a otros. Let's pray. Oremos. Lord God, thank you for your word. Dios, te damos gracias por tu palabra, Thank you for the satisfaction that is ours in Christ. por la satisfacción que tenemos en Cristo. Help us to cling to it. Ayúdanos a sostenernos de Él, Help us to remember it. de recordarlo. Free us, Lord, Libéranos, Señor, so that we can continue to change and grow para que podamos seguir cambiando y creciendo and love like you. en amar como tú. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you for listening to Cornerstone West Los Angeles. For more information, please visit us on the web at cornerstonewla.org.